Y regresó el fondo más esperado por toda Latinoamérica unida. Hola, esto sería muy raro si me decido porque lo edite alguien más. Pues sí, como pueden ver, regresamos al antiguo fondo. Parece que cuando digo esto estoy hablando como de otro foro y en realidad el otro fondo está allá, que es el de los streams. Y entonces ahora se me antojó pues que me diera un poquito el solecito, cambiar de aires. Y bueno, no quiero hacer la clásica influenceriada, pero algunos de ustedes me habían estado pidiendo que regresáramos a este fondo, así que por este video por lo menos lo vamos a tener. Y como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de una película que ya tenía muchas ganas de mencionar en este canal, pero que no lo había hecho por, bueno, ahora sí que unos pedillos. Y de hecho no sé si para cuando suba este video vaya a seguir en cartelera porque ya salió hace un tiempito, pero no importa porque igual seguramente muchos de ustedes ya la vieron y es que generó un chorro de hype y de manera bastante orgánica, es decir, no tenía el presupuesto de las grandes producciones de Marvel, por ejemplo, y aún así en el boca a boca se fue compartiendo pues que era una película pues por lo menos original. Y obvio estoy hablando de Everything Everywhere All at Once de los Daniels. Y bueno, la historia sigue a Evelyn Kwan y su familia, quienes se encuentran justo teniendo ciertos problemas tanto económicos, en el sentido de que Jamie Lee Curtis les quiere embargar su casa y su negocio, y todo ese contexto al final repercute en su vida personal, en su vida familiar. Tiene problemas, cosas que no ha cerrado con su padre, con su hija, y bueno, también una amenaza de divorcio por parte de su esposo. Y bueno, cuando cree que no puede más, cuando ya esté diciendo Diosito, no soy tu mejor guerrero, ya bájale a las peores batallas, por favor. Llega un milagro en forma de su esposo, que en realidad no es su esposo, pero sí lo es, pero de otra dimensión, quien justamente le explica que está dentro de un multiverso de realidades paralelas que justo se encuentra en peligro y es ella la elegida para poder salvarlo. Dicho así, parece que es una película más de superhéroes con el tema de los multiversos que ahorita están tan de moda, pero es mucho más que eso. De hecho, tiene bastantes referencias al cine de China, por ejemplo, a todo este cine de artes marciales. Digo, no es una casualidad que la protagonista sea interpretada por Michelle Yeoh, quien es un ícono en este tipo de películas. Seguramente la llegaron a ver en El Tigre y el Dragón, por ejemplo. Y de hecho, esto se referencia justo en la película en la que es ella misma como actriz famosa. Y bueno, sin mencionar otras muchas referencias, como por ejemplo la de 2001 Odisea del Espacio o incluso hasta la de Ratatouille. De hecho, al principio, durante los primeros 20 minutos, a mí se me afiguraba demasiado a Matrix, a la 1, desde cómo está el personaje en su realidad cotidiana, pero entonces llega alguien y le habla por teléfono y le dice tienes que hacer esto y esto. Me daba vibes similares. Luego ya se empezaron a distanciar, pero bueno, también lo tomé como justo una referencia. Incluso el tema de cómo adquieren sus habilidades. Sabemos que en Matrix las habilidades se las pasaban por medio de un código por computadora y aquí se adquieren de modos un poco más bizarros, un poco más chuscos, que se presta como a la viscosidad, a esto que nos recuerda también al cine de Cronenberg, por ejemplo. Las escenas de acción son geniales, sigue perfectamente la tradición china en la que se inspira esta película. Lo digo por los comentarios por ahí de que no, que son puros madrazos, y bueno, no lo son porque sí tiene un trasfondo, pero aunque lo fueran, de eso se trata también un poco este tipo de películas. Y aunque no lo parezca, hay una pericia impresionante en cómo retratar esos madrazos, y aquí están muy bien retratados. Las actuaciones también son espectaculares. Con un elenco muy reducido lograron mantenernos entretenidos durante toda la película. No les voy a mentir, si hay algunas partes que me sobran, si hay algunas partes que se notan repetitivas, sobre todo en el tema de los chistes. Por ejemplo, digo, para darles un ejemplo más claro, en el tema del mapache que referencia a Ratatouille, yo me carcajeé al principio, ¿sabes? Cuando recién lo mostraron, pero luego era de que lo mostraran otra vez y lo mostraron otra vez y lo mostraron otra vez y terminaban aburriendo. En ese sentido siento que la película se vuelve repetitiva. Es una de las cosas negativas que le veo, pero no son muchas, porque por ejemplo en el campo de lo visual, de la fotografía, sobre todo pues de los efectos visuales, está muy bien hecha, sobre todo considerando el presupuesto que tenían, que era muy bajo, que literalmente
literalmente eran 5 artistas visuales a través de Zoom conectándose, porque aparte esta película la hicieron en medio de la pandemia. Otra de las cosas a mencionar es que esta película está producida por A24, que sabemos que es una casa productora que todavía la pudiéramos considerar como independiente, aunque ha crecido mucho. Sobre todo recientemente ha coqueteado más con la posibilidad de irse expandiendo, de irse dando a conocer más con películas que vayan a un público un poco más masivo. Por ejemplo, comparando sin demeritar ninguna de las dos, El Faro con El Hombre del Norte, pues se nota que El Faro es muchísimo menos digerible que esta segunda. Es, además de Northman, una película muchísimo más grande, con muchísimo más presupuesto, con escenas de acción. Ojo, y esto no es una crítica, porque igual es bien interesante ver cómo una película grande, por así decirlo, se realiza por un director independiente o con un tipo de estilo distinto al que nos tienen acostumbrados pues los blockbusters. Desgraciadamente The Northman en su momento no corrió con la misma suerte de todo pasando en todas partes, porque esta última película sí que funcionó muchísimo. Te digo, no tuvieron demasiado presupuesto para publicidad, sacaron un tráiler muy viral, eso sí, pero la mayoría de la gente que llegaron a ir o que llegamos a ir a la sala pues era porque nos decían: oye, ¿ya viste esta película? Oye, ¿ya escuchaste sobre esta película que dicen que está muy buena? Y bueno, hablando justo de Matrix, de cómo me recordaba al inicio, pues también algo así le pasó en su momento. Estaba compitiendo con películas, con blockbusters muy grandes de ciencia ficción, y aún así se levantó justamente por el boca a boca. Y ahora también existen varios factores, por ejemplo, que está en un tono semicómico y entonces es bastante agradable, bastante digerible, y me refiero en contraste a este tipo de películas muy sublimes que de repente se hacen sobre los viajes en el tiempo, sobre los viajes interdimensionales, en el que parece que no quieren ni siquiera que te enteres de cómo es que funciona. Aquí no, esta película no asume nada del público, simplemente se toma con naturalidad que estas cosas son posibles, con referencias que sí son científicas, pero digo, no tratan de sobreexplicarte todo, sino que asumen que lo vas a entender. Y esto le da un sentido de absurdo que a mí me encantó. Por ejemplo, este tema de la dona, o incluso la motivación de la villana principal, que más adelante lo platicamos. Pero vamos, a lo que me refiero es que, por ejemplo, otra película de A24 que más o menos trata esos temas, pero de manera totalmente diferente, es A Ghost Story. Entonces, definitivamente, de nuevo, sin demeritar ninguna, se nota que Everything Everywhere at Once es una película hecha para funcionar en un mercado más grande. Y esto no sería necesariamente malo, a excepción, en mi opinión, te digo, de los excesos en comedia que llegara a tener, pero lo que también le puede afectar es que, a diferencia de otras películas de esta casa productora, tiene un desarrollo y un final que no voy a revelar, obvio, esto no tiene spoilers, pero un desarrollo y un final bastante conservador, pues de las películas taquilleras, en donde se espera que haya un final buena onda, un final vibra positiva. Que ojo, esto no es malo necesariamente, digo, cada quien tiene sus gustos, pero en lo personal me suelen gustar un poco los finales más agridulces, sobre todo en una película que explora todas las posibilidades. Pero sobre todo, lo más interesante de esta película creo que es el tema de ¿por qué está tan de moda este tipo de argumento de las otras dimensiones, del multiverso? ¿Por qué se está viendo tan reflejado en el cine? Y es que sabemos, porque la historia nos lo ha contado, que el cine justo es un registro de las sensaciones, las emociones, los complejos, todas las cosas que le pasan a la humanidad y a la sociedad en tal momento quedan de manera obvia o de manera sutil, pero quedan plasmadas en las películas. Así sean desde películas independientes hasta de blockbuster. Incluso en los blockbuster tal vez se puede ver más obvio, porque lo que buscan justo es vender. Entonces ellos mejor que nadie saben lo que nos duele como sociedad. Y mi punto es que si está tan de moda el tema de los multiversos, de las realidades paralelas, ¿qué nos dice eso como sociedad? ¿Qué nos dice eso como humanidad? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Alguna esperanza, o será que ya no tenemos ninguna esperanza, que ya no vemos la luz al final del camino y entonces queremos simplemente que existan otras realidades, queremos migrar hacia otra realidad para olvidarnos de la propia?
lo cual ya si lo vemos más maquiavélicamente, pues tiene que ver con el desarrollo que se está haciendo de Neuralink, el desarrollo que se está haciendo de Meta, y bueno, se pone bastante turbia, la wea se pone Darksider. Pero creo que sí es importante y es lo que me gusta del mensaje final que da la película. Creo que en entornos adversos es muy fácil que sobre todo la gente joven nos dejemos llevar por el cinismo y por el nihilismo. Llega un momento en que dices, ya nada importa. Y ese momento es muy peligroso, porque en el momento en el que lo dices, deja de haber esperanza. No sé si me explico. O sea, hay esperanza, pero luego uno tiene la ilusión de que esa esperanza ya no existe, y cuando pierdes esa ilusión se pierde automáticamente la esperanza. No sé si estoy diciendo algo coherente o simplemente estoy en plan Miss Universo de los 90s. Fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Creo que es importante, sobre todo en estos tiempos, el mensaje de que existe un camino, de que todavía podemos pensar en hacer algo distinto, en que hay una esperanza, pues, todavía. Es entender la diferencia entre nada tiene sentido y nada tiene sentido. Pero bueno, chao.